Se escucha, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, chiquillos, ¿cómo les fue ayer con los ejercicios pendientes? Mal. ¿Mal? Veamos, a ver. Pero yo no sé ni por dónde comenzar en serio. No sé qué, como por dónde. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué no sabemos cómo comenzar? Deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Les parece si revisamos, si retomamos del ejercicio 1 que hicimos ayer, ¿cierto? Explicando rápidamente. Yo no sé si existe algún participante que ayer no estuvo, ¿cierto? Y se perdió quizás el desarrollo de la guía, ¿ya? Pero si pueden silenciar los micrófonos y vamos a hacer una revisión rápida, digamos, del desarrollo que iniciamos ayer de la guía, ¿ya? Lo primero, esta guía tiene relación, ¿cierto?, con algunos factores que hemos visto para el dimensionamiento de sistemas eléctricos, ¿ya? Ayer dijimos, ¿cierto?, que los factores eran factor de demanda, ¿cierto? Demanda máxima sobre potencia conectada, factor de diversidad, que aplica para un grupo de cargas, eso es súper importante. El factor de demanda aplica para una carga o para un sistema en particular, y el factor de diversidad aplica para un grupo de cargas, para un grupo de alimentadores, ¿ya? Y está definido como la sumatoria de las demandas máximas individuales partido por la demanda máxima total. Factor de utilización, ¿cierto? Potencia conectada sobre potencia instalada. Factor de carga, demanda promedio sobre demanda máxima. Y factor de potencia, potencia activa sobre potencia aparente. ¿Ya? Esos eran los factores para el dimensionamiento de sistemas eléctricos. Revisamos la guía, ¿cierto? Empezamos a desarrollar los ejercicios. Vamos al ejercicio 1, dice, para el diagrama unilineal de la figura a continuación, se indican las potencias conectadas a cada circuito parcial, ¿cierto? Aquí teníamos el diagrama unilineal y acá teníamos las potencias conectadas a cada circuito parcial, ¿ya? Dice, el conjunto de la instalación tiene un factor de demanda de 0,8 y un factor de potencia 0,93, y me piden calcular la demanda máxima. Entonces, por definición, ¿cierto? Para este sistema, para este tablerito, ¿cierto? Yo voy a tener potencia conectada definida como la sumatoria de las potencias de cada uno de los circuitos parciales, que en este caso eran 6 circuitos parciales, ¿cierto? Aquí está la sumatoria, ¿cierto? Y después, haciendo uso de la fórmula de factor de demanda, ¿cierto? Factor de demanda, demanda máxima sobre potencia conectada, despejo la demanda máxima, ¿cierto? Y me queda que la demanda máxima es igual al factor de demanda por la potencia conectada. Hago el reemplazo y obtengo la demanda máxima de ese tablero. Después dice, determine el empalme normalizado a instalar. ¿Ya? Ahí dijimos, ¿cierto?, que lo único que teníamos que hacer era tomar esta demanda máxima que habíamos calculado en el punto anterior e ir a compararla, ¿cierto?, con la tabla de empalmes normalizados, que era la que estaba en la presentación, ¿cierto? Está, se me perdió, esto no. Se me perdió la tabla.
aquí, ¿cierto? Esta era la tabla de empalmes normalizados, ¿cierto? Y para esta demanda máxima de 6.72, lo que necesitamos es un empalme que tenga o que permita una potencia igual o superior a ese valor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, ¿cierto? Que un A9, por ejemplo, con interruptor de 30, me permite un rango de 6.1 a 6.6 kilowatts. Lamentablemente aquí era 6.72, por lo tanto me significó moverme al inmediatamente superior. En este caso seleccionamos un A9 o S9 con interruptor de 35 que me permite un rango de 7.2 a 7.7, superior al requerimiento de demanda máxima de la instalación. Por lo tanto estoy ok. ¿Ya? Después en la letra C decía calcule el valor de corriente en condiciones de demanda máxima. ¿Ya? Aquí hicimos un poquito de recordatorio, ¿cierto? De cuál era la fórmula de corriente que yo debería utilizar, ¿cierto? Un poquito para situarnos en el espacio. Nosotros partimos la carrera analizando, ¿cierto? Los distintos fenómenos, las distintas variables en corriente continua, ¿cierto? Y ahí teníamos que la potencia era igual a V por I. Después nos pasamos a sistemas en alterna, ¿cierto? Y ya existe una diferencia. Esta potencia es solo potencia activa. En alterna yo voy a tener una potencia activa más una potencia reactiva, que en su conjunto representan la potencia aparente, que esa sí está definida como voltaje por corriente, pero que cuando hablamos de potencia activa aparece un coseno phi, que nosotros sabemos que se llama factor de potencia, y que por lo tanto, ¿cierto? La potencia activa queda definida como el voltaje por la corriente y por el factor de potencia, ¿ya? Para nuestro caso, como estamos calculando la corriente en condiciones de demanda máxima, esta potencia será la demanda máxima calculada. Y si yo hago el despeje, ¿cierto? Me queda que la corriente va a ser igual a demanda máxima partido por el voltaje y partido por el coseno phi o factor de potencia. Hago el reemplazo, ¿cierto? Y obtengo la corriente. Dudas hasta ahí. Nada, ¿cierto? ¿Aló? Ninguno de los 10, todo bien. Perfecto. Luego dijimos, ¿cierto? Ejercicio 2, un transformador de 13.8 a 0,4 kV alimenta una barra de uso general de una planta cuyo ciclo es continuo. A la barra se conectan 7 alimentadores, los dibujamos, ¿cierto? Acá tengo el transformador, tengo una barra de uso general y tengo 7 alimentadores. Cada uno protegidos por un interruptor automático. Acá lamentablemente todavía no soy tan pro, pero aquí debería ir dibujado un interruptor automático en cada uno de estos alimentadores con las siguientes capacidades nominales. El primero de 225, los 4 restantes de 200, uno de 175 y el último de 100. Dice, asumiendo que las cargas conectadas a cada interruptor tienen un factor de demanda igual a 0.6 y un factor de potencia 0.8, aquí se los pusimos, ¿cierto? Acá, 0.6 factor de demanda, 0.8 factor de potencia para cada una. Y que, por supuesto, que son trifásicas, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje son 380. Calcular la potencia nominal del transformador. Y además dice considerar un factor de diversidad entre cada alimentador, o sea, un factor de diversidad para todo este grupo de carga, ¿cierto? Igual a 2. Por lo tanto, para este set de datos, lo primero que yo necesito, ¿cierto?, es calcular la potencia conectada a cada alimentador. Para calcular la potencia conectada necesito voltaje, corriente y coseno phi. Tengo el voltaje, tengo la corriente y tengo el coseno phi. Por lo tanto, lo primero que hicimos, ¿cierto?, fue calcular las potencias conectadas. Nuevamente, como este sistema, a diferencia del ejercicio 1, se trataba de un sistema trifásico, nuevamente cambia, ¿cierto?, la fórmula para calcular la potencia activa,
porque cuando hablamos de sistemas trifásicos aparece una raíz de 3. Por lo tanto, la potencia será raíz de 3 veces el voltaje por la corriente por el coseno phi. ¿Ya? Y esa fue la formulita que utilizamos para calcular las 7 potencias conectadas. Una vez calculadas las potencias conectadas, ¿cierto? Nuevamente necesitamos calcular la demanda máxima por cada alimentador, y la demanda máxima queda definida como el factor de demanda por la potencia conectada. Ya tengo las potencias conectadas y el factor de demanda es dato del enunciado, ¿cierto? Por lo tanto, me permite calcular las 7 demandas máximas. Finalmente, ¿cierto? Lo que yo necesito es la demanda máxima total, que es de este grupo de cargas. Como ya tengo las demandas máximas individuales y además tengo el factor de diversidad, lo que hago, ¿cierto?, es despejar la demanda máxima total como la sumatoria de las demandas máximas individuales partido por el factor de diversidad. Y eso nos dio como resultado 205 kilowatts. Con este 205 kilowatts o con este dato, ¿cierto?, es que yo voy a ir a seleccionar, ¿cierto?, nuevamente de tabla, y en este caso no disponemos de la tabla, ¿cierto?, pero es el símil del ejercicio 1, a la tabla del fabricante, ¿cierto? Iremos a seleccionar cuál es el transformador que me permite dar soporte a esta demanda máxima total. ¿Ya? ¿Dudas con este? No, profe, entendimos bien claro. Perfecto. El tercero, ¿cierto?, era un ejercicio un tipo distinto de ejercicio, porque acá me pedían para una condición dada, ¿cierto? El empalme ya estaba instalado, ya tenía una carga a la que le estaba dando soporte, y me piden analizar factibilidad de conexión de una carga adicional, ¿ya? Entonces dice el ejercicio que este era un hotel, que tenía una demanda máxima, medían el punto de alimentación, ¿cierto? Este es el punto de alimentación, de 32 kilowatts, o sea, demanda máxima 32 kilowatts en condiciones originales. Me dice que debido a una ampliación se incorporará una potencia conectada de 25. Entonces, el primer dato es demanda máxima, pero el segundo es potencia conectada. Pero además también me están dando el factor de demanda. Por lo tanto, con estos dos datos, sí puedo calcular la demanda máxima de la ampliación, que fue lo que hicimos acá. Demanda máxima, ¿cierto? Va a ser factor de demanda por potencia conectada, 0,5 por 25, 12,5. Me dieron el factor de diversidad y ya tengo las demandas máximas individuales. Por lo tanto, puedo sin problema calcular la demanda máxima de este grupo de cargas, que en este caso son 2. ¿Cómo? La demanda máxima total, ¿cierto?, va a ser igual a la demanda máxima, la suma de las demandas máximas individuales partidos por el factor de diversidad. En este caso, las demandas máximas individuales las llamamos, ¿cierto?, la original más la ampliación. Hicimos el reemplazo y obtuvimos la demanda máxima total. Cuando yo comparo esta demanda máxima total, ¿cierto?, que considera la condición original más la ampliación, con la demanda máxima a la que puede dar cobertura el empalme original, si esos dos valores, o sea, si la demanda máxima obtenida, ¿cierto?, aquí abajo, está por debajo del valor nominal del empalme, estoy en condiciones de poder dar cobertura a la ampliación. Es decir, es factible la conexión de esta nueva carga. Muy distinto, ¿cierto?, si el resultado nos hubiera dado un valor por sobre este valor del empalme, ¿cierto? Ahí yo tendré que concluir, ¿cierto?, que lamentablemente, bajo las condiciones actuales, no es posible hacer conexión de la carga propuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí explico si quiero, ¿cierto? Porque si conecto la carga adicional voy a haber sobrepasado los valores nominales del empalme actual. Por lo tanto, ahí es donde viene el estudio, ¿cierto?, de cuál sería el empalme al que tengo que subir para dar cobertura a esa condición. ¿Dudas con ese?
¿No? Ya, vamos a este. Bueno, este era el que habíamos dejado planteado, ¿cierto? Y que la idea era que lo resolvieran ustedes. ¿Alguien lo hizo? No, ¿Nadie? Somos 12 ya. Ninguno de los 12 que estamos conectados. Ya hagámoslo. Dice, la tabla a continuación muestra las mediciones realizadas en un empalme trifásico AR18 con interruptor de 25 de un centro de oficina. Entonces ayer comentábamos que esta tablita era un set de mediciones. Si yo graficara acá, ¿cierto? Este set de mediciones vería una curva, que es la curva de demanda. De esa curva de demanda, ¿cuál es el valor más interesante, ¿cierto? El valor máximo. Por lo tanto, aquí vamos a poner de la tabla el enunciado, obtenemos el valor de demanda máxima. En este caso, ¿cierto? Voy a poner aquí que la demanda máxima va a ser igual a ¿cuánto? Comparamos aquí 14.5.6, 14.1, 14.2, 14, sí, perdón, 15, 15.5, 15.5. ¿Ya? O sea, en la condición original yo ya tengo una demanda máxima de 15.5 kilowatts. Después dice, se solicita estudiar la factibilidad de conexión, mismo caso del ejercicio 3, ¿cierto? De un contenedor para almacenamiento con una potencia conectada de 5 kilowatts. Entonces, para la ampliación se considera potencia conectada de 5 kilowatts y factor de demanda de 0.9. Lo anterior podemos calcular la demanda máxima proyectada para la ampliación. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la calculo? Voy a calcular demanda máxima, ¿cierto? Esto va a ser factor de demanda por potencia conectada. Factor de demanda lo tengo acá, ¿cierto? Es dato, 0.9. Por potencia conectada, también es dato, ¿cierto? 5 kilowatts. ¿Cuánto es esto? 5.000. No, ¿cómo? 0.9 por 5.000 va a ser 5.000. No lo entendí lo que preguntaba. 4.500. 4,5. 4.5 kilowatts. Entonces, la demanda máxima del grupo, aquí vamos a poner demanda original más ampliación propuesta, queda determinada por... ¿Cómo queda determinada? Demanda máxima total.
Demanda máxima total. Voy a copiar de aquí, ¿cierto? Porque es lo mismo. La demanda máxima total va a ser la sumatoria de las demandas máximas individuales, que en este caso es la original más la ampliación, partido por el factor de diversidad. Hago el reemplazo, ¿cierto? Tengo la demanda máxima. Tengo la demanda máxima original, 15.5 kilowatts, más la ampliación, es 4.5, y partido por el factor de diversidad, ¿cierto? Que estaba enunciado en el problema, que era 1.2. 1.2. ¿Cuánto es esto? 15, 5, 16,6. 19, 20, 16,6. $16,6. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago ahora? Calcule la demanda máxima de la condición original, calcule la demanda máxima de la ampliación, calcule la A la demanda tabla del máxima PAN, total. ¿Qué hago? a la tabla del PAN, ¿no? Ya, entonces aquí decía que yo tengo un empalme trifásico AR18 con un interruptor de 25. Aquí como no tenemos un total, ¿cierto? Luego, comparando con la potencia nominal del empalme actual, que es un AR18 con I de 25 amperes, se obtiene. Entonces vamos a la tabla de empalme, dice un empalme trifásico, esta es la tabla de empalme monofásico, esta es la de empalme trifásico, es un AR18 con interruptor de 25. AR18 con interruptor de 25 dice que me permite operar en un rango de 15.3 a 16.5. Entonces, 15, 3, 16, 5. el empalme original permite operar en un rango de 15.3 a, ¿cuánto era? 16.5 A 16.5 kilowatts, kilowatts. ¿cierto? Y este valor, ¿cierto? Nos dio 16.6. ¿Qué dirían ustedes? No vale, Está justo no sirve. No sirve. Pero digámoslo bonito. técnicamente. No es, La no es el factibilidad adecuado. técnica del empalme no soporta la ampliación requerida. Por lo tanto, para que nos cuadre con lo que ya tengo escrito, dice el empalme original permite operar en un rango de 15.3 a 16.5. Por lo tanto, bajo la condición propuesta, por lo tanto, no es posible operar bajo la condición propuesta.
no es posible operar bajo la condición propuesta. Entonces ahí le puse, dado que la demanda máxima total, está cierto, supera el valor máximo permitido por el empalme instalado, 16.5, ¿cierto? No es posible operar bajo la condición propuesta, o no es posible incorporar la carga solicitada, como ustedes quieran, ¿cierto? No es posible operar con la condición propuesta, o le voy a poner, no es posible conectar, me olvidó lo que había dicho, o no es posible conectar la ampliación propuesta. Ahí ustedes lo ponen como gusten, ¿ya? Pero lo importante siempre es dar una respuesta con un vocabulario técnico, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguna duda respecto del desarrollo de este ejercicio en particular? Si se fijan, son muy similares a los que hicimos. ¿Sí? Somos 15, vamos subiendo, somos 15. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Voy a poner Ya. otra vez el archivo. ¿Este? El Word. El Word. ¿Estamos? Seguimos entonces. Ya, vamos al último ejercicio. Dice, se desea implementar la instalación de una pequeña industria donde se llevará a cabo un proceso de extracción. Se tienen 3 etapas especificadas como sigue. Aquí lo más importante, ¿cierto? O para hacerlo de manera ordenada, voy a copiar esto, ¿cierto? Y voy a poner solución. Esto solo para evitar ir subiendo y bajando en el archivo, llevarme la información que necesito. ¿Ya? Acá lo vital, ¿cierto? Es obtener la demanda máxima por tablero. ¿Ya? Pues se está viendo la PPT. ¿Sí? Se está viendo el PPT. ¿Se les No está viendo el actualizó? Word. ¿Todavía? A mí me funciona Yo bien. veo el Word. Puede ser Ahora su sí. conexión. Puede ser su conexión. Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces, lo primero que me piden acá, ¿cierto? Es calcular la potencia conectada y la demanda máxima de cada tablero. O sea, aquí, ¿cierto? Yo tengo, voy a hacer mis ya tradicionales dibujos. Tengo este tablerito, ¿cierto?
tengo un primer tablero en el que tengo conectados, ¿cierto? Dos motores de inducción. Dos motores de inducción, ¿cierto? Más otro motor de inducción. Ya tengo. Vamos a separarse. Ahí qué bonito. Ya. Tengo un tablero en el que tengo tres cargas conectadas, ¿cierto? Dos motores de inducción de 5 HP y un motor de inducción de 10 HP. Cada uno tiene un rendimiento de el 95% y un factor de demanda de 0.8. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a primero calcular Vamos a calcular entonces primero la potencia conectada de cada una de las cargas conectadas, valga la redundancia, a este tablero. ¿Ya? O sea, para que lo vean mejor, si en este ejercicio que hicimos acá ya nos daban las potencias conectadas, en el ejercicio de acá abajo nos dan otra información y por lo tanto tenemos que calcular esa potencia conectada. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo primero es calculando las potencias, calcular las potencias conectadas por cada motor o para cada motor. ¿Ya? Lo primero entonces es calcular la potencia conectada para cada motor. El primer motor dice que es un motor de inducción. Lo voy a poner en motor de inducción, ¿cierto? Motor de inducción dice que es de 5 HP. Insertar ecuación. Potencia mecánica, entonces, 5 HP. ¿Qué más me dicen? Rendimiento 95% y factor de demanda rendimiento 0.95, factor de demanda 0.8. Lo único que estoy haciendo acá es ordenando los datos. O sea, tengo estos tres datos que me dieron. No cambió mucho. Para el motor de inducción, entonces tengo estos tres datos. Considerando la formulita que yo les entregué acá, ¿cierto? Que el rendimiento es igual a la potencia mecánica partido por la potencia eléctrica. Lo primero que tengo que hacer yo, antes de calcular la potencia conectada, ¿cierto? Es pasar, a ver, miento, aquí tengo, sí. Lo que tengo que hacer entonces es calcular la potencia eléctrica de este motor, ¿ya? Que va a ser nuestra potencia conectada. O sea, la única ecuación, ¿cierto? Calcular las potencias conectadas de cada motor. Aquí vamos a poner insertar la ecuación. La potencia conectada
ser igual a potencia mecánica por el rendimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo despejo acá me interesa obtener la potencia eléctrica del motor, ¿cierto? Que es con la que yo voy a dimensionar el sistema. Por lo tanto, esta potencia eléctrica, si yo despejo, ¿cierto? Esta pasa para el otro lado y esta eficiencia que está acá pasa dividiendo. Por lo tanto, la potencia eléctrica me quedará potencia mecánica partido por la eficiencia, que es lo que tengo acá. Potencia mecánica partido por la eficiencia. Por lo tanto, aquí la potencia mecánica me dice que son 5 HP HP. Estos HP los tengo que pasar a Watt, ¿cierto? ¿Cómo los paso a Watt? ¿Alguien sabe? No, Por 746. Por 746 partido por la eficiencia 0,95. ¿Ya? Entonces, acá, recapitulando, cuando yo veo la placa característica de un motor eléctrico, yo voy a anotar, ¿cierto?, un valor de potencia que en la mayoría de los casos, ¿cierto?, viene en unidades de potencia mecánica, HP, ¿cierto? HP, CB, que son unidades de potencia mecánica. HP, ¿cierto?, es caballo de fuerza, ¿ya? Son unidades de potencia mecánica. Lo que yo necesito para dimensionar sistemas eléctricos es la potencia eléctrica del equipo. Por lo tanto, la primera adecuación que tengo que hacer es cómo transformo la potencia de la puerta mecánica, cómo la llevo a un valor de potencia en la puerta eléctrica, ¿ya? Y eso cómo lo hago a través de la eficiencia de la máquina, ¿ya? Potencia de salida partido por la eficiencia me va a dar la potencia de entrada, ¿ya? Y que en este caso para el motor eléctrico la potencia de salida es mecánica y la que yo busco es la potencia de entrada, que es eléctrica. Por lo tanto, la potencia eléctrica va a ser potencia mecánica partido por eficiencia. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Y la segunda adecuación, ¿cierto?, que tengo que hacer, porque yo en potencia eléctrica trabajo en watts, ¿cierto? Y la potencia mecánica que me dieron acá, me la dieron en HP. Lo segundo que hago, ¿cierto?, aprovechando esta misma formulita, es transformar esta potencia en HP en watts. Y ahí la formulita para hacerlo, ¿cierto?, es HP a watt multiplicar los HP por 746. Y eso me da el resultado. Eso me da el resultado en watts. Si yo lo quisiera en kilowatts, lo multiplico por 0.746. ¿Ya? ¿Cuánto da este resultado? $3.926,3. No, 3,926. 3,9263. 3,92 kilowatts. ¿Ya? Oye, ¿les parece que aquí ponga en vez de potencia conectada, potencia eléctrica, para que cuadre, digamos, con lo que estamos comentando acá? ¿Ya? Entonces lo primero que hice fue calcular la potencia eléctrica de este motor. Y me dio 3,92. ¿Ya? Entonces ya tengo la potencia de este motor. Pero me dicen que el segundo motor es de las mismas características. Por lo tanto, ¿cierto?
M, motor de inducción 1. Copiar aquí, ¿cierto? Motor de inducción 2 es idéntico. ¿Sí? Sí. Y tengo un motor de inducción 3 que tiene 10 HP, rendimiento 95%, factor de demanda 0,9. O sea, tengo un tercer motor. 10 por... Motor de inducción 3 que tiene 10 HP, 0,95 también. Esto será entonces 10 HP. Esto será entonces 7.84. 7.85 kilowatts. 7.85. 7.85. ¿Ya? Por lo tanto, lo que acabamos de hacer aquí es calcular la potencia conectada a ese motor, la potencia conectada de ese motor y la potencia conectada de este motor. Ya tengo las tres potencias conectadas. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué necesito ahora? Ya tengo potencias conectadas. ¿Qué necesito? Total. No. Necesito la demanda máxima Máxima. de cada motor. ¿Cierto? Porque aquí me está diciendo que cada motor tiene un factor de demanda 0,8. Ah, bro. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar aquí mismo. Entonces, Control V, aquí lo vamos a subrayar para que no se confundan. ¿Cierto? Para el primer motorcito lo que voy a hacer ahora entonces es calcular Demanda máxima. la demanda máxima. Factor de demanda por potencia. Excelente. Es el factor de demanda por la potencia conectada. ¿Pongo conectada o pongo eléctrica? Porque es esta que está aquí arriba. Voy a poner eléctrica. ¿Ya? Entonces será factor de demanda, que para la primera máquina, ¿cierto? Es 0.8. 0.8 por la potencia que me dio aquí, ¿cierto? 3,92 kilowatts. Y eso da como resultado 3,136. 3,136 kilowatts. Consecuentemente, ¿cierto? Como la segunda máquina es idéntica, no cambia. Y la tercera máquina, ¿cierto? Que la fórmula va a ser igual, solo que aquí es 7,85. Entonces esto será 6.2, 6.2, ¿qué más? 6.28 kilowatts. 6.28. O sea, lo que acabo de hacer es, para cada máquina conectada a este tablero 1, ¿cierto? Tiene 3 máquinas conectadas, en este caso son motores. Cada motor tenía la potencia mecánica sacada de la placa característica y yo lo primero que hice fue llevarlo a potencia eléctrica. Una vez que lo llevé a potencia eléctrica, ¿cierto? Esa potencia va a ser mi potencia conectada. Por lo tanto, para sacar yo la demanda máxima de cada uno de estos motores, ¿cierto? Utilizo el factor de demanda a través de esta formulita, ¿cierto? Y soy capaz de obtener la demanda máxima de cada motor. ¿Ya? O sea, lo que acabamos de hacer es, calculamos potencia conectada por cada máquina y la demanda máxima por cada máquina. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora?
hay que seleccionar el empalme. Miento, factor de demanda 0.9 era acá, chiquillos. A ver, la última máquina, este es 0.9. Este resultado es con 0.9 o 0.8. 7.065. 7.06. ¿Ya? Ahí sí, ahí tenemos las tres. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner, aquí le vamos potencia eléctrica 1, demanda máxima 1, potencia eléctrica 2, demanda máxima 2, potencia eléctrica 3, demanda máxima 3. ¿Ya? Por lo tanto, la demanda máxima, ver la luz aquí, la demanda máxima total para el tablero. Este tablero se llama tablero 1, le voy a poner, para el T1 es igual a, y aquí, ¿qué utilizamos aquí? Esto, ¿cierto? La demanda máxima total va a ser la sumatoria de las demandas máximas individuales, en este caso de la 1 a la 3. 3, partido por el factor de diversidad, ¿cierto? Que es dato, 1.5. ¿Ya? Hago el reemplazo, me queda, ¿cierto? Que la demanda máxima 1 es 3.136 kilowatts más la segunda que es igual 136 kilowatts más la tercera que es 7.06 kilowatts. Y dividido esto, ¿cierto? Por X 8,888. ecuación 1.5. El factor de demanda del tercer motor es del 90%. Sí, ya lo corregimos. Ah, no lo corregí aquí, 90, pero lo corregimos acá. Así que este resultado está correcto según lo que informa su compañero. Ok. Y la demanda ¿Ya? máxima total sería 8.888. No sé si estará bien. 8.88. 8 kilowatts. No sé si estará bien. Vamos a poner 8.9. Hasta Sí, aproximado, ¿cierto? Aproximadamente. Consideren siempre 2 decimales, ¿ya? Para todo lo que desarrollen. Entonces aquí lo primero o lo que acabamos de hacer ahora, ¿cierto? Fue para este primer tablero que tenía este grupo de cargas, ¿cierto? Calcular la demanda máxima de este tablero. O sea, ya tenemos, en la A decía calcular la potencia conectada, la calculamos. Y calcular la demanda máxima del tablero, la calculamos. ¿Ya? Vamos al tablero 2. Control C, ¿cierto? Pegadito acá. 5 motores. Aquí. Ya. El segundo tablero. Tablero 2 dice, tiene 5 motores sincrónicos de 3 HP, rendimiento 98% y tiene factor de demanda 1. Factor de diversidad de 1.3 para el grupo de motores. ¿Ya? Entonces, por favor, démonos 5 minutitos para que ustedes empiecen este desarrollo.
es idéntico a lo que hicimos en el tablero 1. Hay que hacer lo mismo, pero con 5. Hay que hacer lo mismo, pero en este caso son 5 motores. Ahora, no es necesario que lo hagamos 5 veces, ¿cierto? No, Porque los 5 motores son iguales. Lo son hacemos iguales, solamente pero- una vez. 276. Una potencia 3,73. 3,73. ¿Cómo vamos? Eso falta. Potencia eléctrica. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Voy a copiar todo esto. Vamos a poner acá. Dice entonces, 5 motores sincrónicos de 3 HP. Por lo tanto, aquí potencia mecánica, ¿cierto? 3 HP. Rendimiento, 98%. Por de demanda, 1.0. Lo primero que hago entonces es calcular, dada la potencia mecánica, calculo la potencia eléctrica con el rendimiento. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso son 3 HP
por 0,746, ¿cierto? Para pasar a kilowatt, y dividido por la eficiencia para pasar a potencia eléctrica. ¿Esto cuánto da? 2.28. 2.28. Profe, disculpe. Dígame. El 746, ¿cuál es la diferencia entre si uno lo multiplica por el 0,746 o 746? Sí, que si yo lo multiplico por 746, el resultado me queda en watts. Y si lo multiplico por 0,746, el resultado me queda en kilowatts. Gracias. ¿Ya? Entonces, acá en esta primera línea acabamos de calcular la potencia conectada de este motorcito, de uno en particular, ¿cierto? La demanda máxima de este motor será entonces el factor de demanda por la potencia eléctrica. Factor de demanda me dicen que es 1. Y la potencia era 2,28. Por lo tanto, esto me queda 2,28. En este caso, la demanda máxima es igual a la potencia conectada. ¿Ya? El rendimiento de 98 por si acaso. Ah, sorry. Gracias. Entonces aquí acabamos de calcular potencia conectada y demanda máxima para uno de los 5 motores. Después dice, por lo tanto, la demanda máxima total para el tablero 2, en este caso, es igual a la demanda máxima de la sumatoria de las demandas máximas individuales. Será de la 1 a la 5. Aquí voy a hacer lo siguiente, ¿cierto? 5 por 2,28 kilowatts. Y partido por el factor de diversidad, que es 1,3. ¿Cuánto es esto? 8.76. 8.76 kilowatts. Se va tomando el ritmo, ¿se entiende el proceso? Sí. Mejor. Es que darle una repasada más. Sí. Quedamos bien. Ya. Entonces, vamos al tercer tablerito. Dice el tercer tablerito, ¿cierto? Dice que es un tablero de distribución que tiene 3 circuitos parciales y un factor de demanda de 0,9. Si se fijan, esto que está aquí escrito es idéntico a lo que está aquí dibujado, solo que en vez de 6 tengo 3 circuitos parciales. Por lo tanto, calculen ahí ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda máxima para este tablero? ¿Y cómo saco el factor de diversidad? Esa es una muy buena pregunta. No sé si alguien de los presentes la puede responder. La sumatoria de la demanda máxima dividido en la demanda máxima total. No. ¿O la misma? Porque, recuerden aquí, esto es por definición de los factores, ¿ya? Nosotros vamos a poder aplicar factores de demanda, factores de diversidad, cuando esté en presencia de alimentadores, ¿ya? Por ejemplo, acá cada motor tiene su alimentador. Cada motor acá, ¿cierto?, tendrá su alimentador. Pero si se fijan aquí arriba, cuando hicimos este ejercicio, aquí no hablamos de factor de diversidad, porque estas líneas que alimentan estos parciales, ¿cómo se llaman? Se llaman líneas de distribución. Por lo tanto, aquí no aplicará lo que tiene que ver con factor de diversidad. Aquí solo yo voy a tener potencias conectadas a cada circuito parcial,
saco la potencia conectada total como la sumatoria de todas estas potencias conectadas y le aplico el factor de demanda para calcular la demanda máxima de este tablero. No hablamos de factor de diversidad porque no tenemos alimentadores acá. En este caso, si se fija, el dibujo es muy similar, ¿cierto? Pero acá yo sí, cada uno de estos, con enunciado, dice que son alimentadores. Por lo tanto, aquí yo sí aplico factor de diversidad. No sé si se entendió esa diferencia. Profe, ¿y el factor de diversidad quién lo da o quién lo determina? El factor de diversidad siempre es dato, ¿ya? Cuando hablamos de ejercicios como estos, ¿cierto? Va a estar enunciado. Y cuando hablamos de la vida real, hay tablas que asocian factores de demanda y diversidad dependiendo del tipo de carga. Por ejemplo, si son demandas del tipo residencial, tendrán ciertos factores de demanda y diversidad. Si son clientes de tipo comercial, tendrán otros factores de demanda y diversidad. Si son de tipo industrial, tendrán otros, pero vienen definidos por tablas. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, los factores siempre son datos. Siempre es un dato de que ustedes van a tener, van a conocer. ¿Ya? Entonces, me interesa que ustedes sepan por qué en este tablero no tenemos factor de diversidad. Y es porque este tablero alimenta circuitos parciales. Por lo tanto, no hay alimentadores asociados acá. Por lo tanto, solo tendremos factor de demanda para calcular la demanda máxima total. Distinto a lo que ocurre en los otros tableros. ¿Ya? Pero Profe, entonces se podría decir que el factor de diversidad solamente se aplica cuando un tablero alimenta a otro tablero. Correcto, excelente. Excelente. De hecho, nos va a pasar ahora en la B. En la letra B de este ejercicio nos dice, calcule la demanda máxima del proceso completo. O sea, yo voy a tener en estricto rigor un tablero general que está alimentando a través de un alimentador 1, el tablero 1, un alimentador 2 al tablero 2 y un alimentador 3 al tablero 3. Por lo tanto, ahí sí tiene sentido, y por eso que acá lo tengo, ¿cierto? Sí tiene sentido un factor de diversidad entre tableros. ¿Ya? O, valga también la acotación, entre alimentadores. $11,25. 11,25. Ya, a ver, vamos. Calculemos aquí entonces. Potencia conectada. Voy a ir a tomarme de acá para no escribirlo de nuevo. Esto que está acá. Potencia conectada va a ser la sumatoria de las potencias individuales de cada circuito, que en este caso son 3 a 1, que es 2,5 más 2 más 8 es igual a 12,5 kilowatts. kilowatts. Después dice la demanda máxima se obtiene como el factor de demanda por la potencia conectada. En este caso, el factor de demanda es 0,9 por 12,5. ¿Cuánto da esto? 11,25. 11,25 kilowatts. Entonces, ya obtuvimos la demanda máxima del tablero 1, la demanda máxima del tablero 2 y la demanda máxima del tablero 3. Entonces, la B, la pregunta B, ¿cierto?
calcule la demanda máxima, que fue lo que hicimos. Y ahora la B, ¿cierto? Que dice calcule la demanda máxima del proceso completo. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Tendremos un tablero general. ¿Cierto? Que este tablerito general tendrá una barra general. ¿Cierto? Desde donde se habilitan tres tableros. El tablero 1, el tablero 2 y el tablero 3. ¿Cierto? Entonces me están pidiendo la demanda máxima en este punto. ¿Tengo las demandas máximas individuales? Sí, las acabo de calcular, ¿cierto? Tengo la demanda máxima del tablero 1, tengo la demanda máxima del tablero 2, tengo la demanda máxima del tablero 3. Por lo tanto, la demanda máxima total será la sumatoria de las demandas máximas individuales desde 1 a la 3 hasta 3 partido por el factor de diversidad. Lo voy a escribir así también, ¿cierto? Insertar ecuación demanda máxima T1 C más demanda máxima T2 más demanda máxima T3, que por el factor de diversidad entre tableros, que es 1.5. Hago el reemplazo. La demanda máxima del tablero 1 era 8.89. 8.89 más la demanda máxima del tablero 2, 876 más la demanda máxima del tablero 3, 11.25. Todo eso dividido Profe, ya empezó la otra clase. pues esta termina a las 8. No, a las 7:50. Ya, solo 3 minutos. 1.5. ¿Cuánto da esto? 19.26. 19.26 kilowatts. Y ahí estamos. Pero menos de 3 minutos. Había que Y ahí ver terminaría el ejercicio. Entonces, O sea, hay que buscar el empalme, pero está listo. Y ahí, claro, dice, y seleccione el empalme. Entonces yo con este valor, ¿qué hago? yo busco el empalme. Se va a la tabla. Voy a la tabla, ¿cierto? Y busco el empalme que me permite dar cobertura a esa potencia. Eso, chiquillos. Disculpen haberme pasado. No puedo. Puede ser el A27 con un interruptor de 30. 19.26. 19.26. A27. Correcto. Correcto. Pudieron, no sé si lo hice bien, pudieron ver el archivo que les dejé, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ya.
Voy a cargar entonces ahora con la solución de los últimos 2 ejercicios. Profe, Ok, ¿y no profe. tendrá otra guía por ahí con más ejercicios de estos? Sí, yo igual me gusta Eh, el ejercicio. voy a cargarles un ejercicio de prueba que tengo Eso. Ojalá fueran ¿Ya? 2 o 3. para que lo puedan desarrollar. No se Profe, preocupen por ejercicio porque para la próxima semana viene la guía 2, así que vamos a estar siguiendo esta misma dinámica. Yo les mando la guía con anterioridad para que ustedes la puedan revisar y después la resolvemos acá en el Word. ¿Les parece? Ok. Ok, profe. Buena- Ya, señores, nos vemos el próximo Ya, lunes. profe. Cuídense. Bueno, Estamos viendo, gracias. profe. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Ya empezó la clase de física.